Porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Hoy nos encontramos desde los jardines exteriores del Museo de la Independencia, Casa del Florero. Y desde aquí queremos invitarlos para que no se pierdan de la exposición temporal titulada La Mujer en Perspectiva, surgimiento de un nuevo sujeto social en Colombia, siglo XIX, siglo XX. Mi nombre es Omaira Morales y aquí les presento un pequeño avance de los temas que abordaremos a continuación. El pasado jueves, el Ministerio de Educación Nacional expedió la resolución 01743 que convoca a la tercera cohorte de la evaluación de carácter diagnóstica formativa. En la primera reunión de la Mesa de Concertación del Salario Mínimo, Duque dejó las reglas claras en contra de los asalariados del país. Esta semana el Ministerio de Educación expidió la resolución que convoca a la tercera cohorte de la evaluación de carácter diagnóstica formativa. El Ministerio Nacional de Educación emitió la resolución 017431 del 30 de octubre de 2018, con la cual convoca a la tercera cohorte de la evaluación con carácter diagnóstico formativa. Asimismo, estableció el cronograma de actividades e inicia el proceso que conllevará al ascenso de grado o reubicación salarial de los docentes regidos por el Decreto de Ley 1278. De esta manera, así queda el cronograma: apertura y divulgación de la convocatoria de la tercera cohorte, desde la publicación de la presente resolución hasta el 26 de noviembre de 2018. Compra del número de identificación personal del 27 de noviembre de 2018 al 7 de enero de 2019. Inscripción de los educadores del 15 de diciembre de 2018 al 30 de enero de 2019. Verificación de requisitos del 1 de febrero al 8 de febrero del 2019. Publicación de la lista de aspirantes habilitados para participar del proceso de evaluación, 12 de febrero de 2019. Presentación de reclamaciones del proceso de inscripción de aspirantes, del 13 al 26 de febrero de 2019. Respuesta a reclamaciones del proceso de inscripción de aspirantes, del 27 de febrero al 26 de abril de 2019. Realización y cargue de videos por parte de los educadores, del 22 de febrero al 27 de junio de 2019. Revisión de videos de autograbación, del 1 de marzo al 4 de julio de 2019. Término de entrega de todos los instrumentos, del 22 de febrero al 12 de julio de 2019. Procesamientos de resultados por parte del ICFES, del 15 de julio al 14 de agosto de 2019. Publicación de resultados por parte del ICFES a las entidades territoriales certificadas y publicación en plataforma para los educadores, 15 de agosto de 2019. Publicación de resultados por parte de las entidades territoriales certificadas, 26 de agosto de 2019. Término para presentar reclamaciones frente a los resultados, del 27 de agosto al 2 de septiembre del 2019. Término para resolver reclamaciones, del 3 de agosto al 6 de noviembre de 2019. Publicación del listado definitivo de aspirantes por parte de las entidades territoriales certificadas en educación, 18 de noviembre de 2019. Acreditación de requisitos y expedición de actos administrativos de ascenso o reubicación en caso de reclamaciones, del 19 de noviembre al 9 de diciembre de 2019. Pese al primer acercamiento entre los representantes estudiantiles de las universidades públicas y el gobierno nacional en la mesa de diálogos, persiste la preocupación de dónde va a salir el dinero para subsanar o por lo menos reducir la deuda billonaria que se tiene con el sector. Después de 4 semanas de paro estudiantil y asambleas permanentes en la mayoría de las universidades públicas, luego de 3 marchas y de la firma de un acuerdo entre rectores y el gobierno nacional, el pasado 30 de octubre los representantes de las 3 organizaciones estudiantiles y el viceministro de Educación Superior, Luis Fernando Pérez, firmaron un acuerdo. Sin embargo, aún existe un ambiente de desconfianza por parte de los jóvenes. Hemos llegado a un acuerdo porque no nos han buscado, no nos han escuchado. Los acuerdos que hicieron los rectores con el presidente son recursos valiosos, cada peso extra que entra a la universidad es valioso, sin embargo sigue siendo insuficiente. Y
movilización para mostrar que tenemos la fuerza para exigir nuestros puntos del pliego unitario. Ahí estamos profesores, estudiantes unificados para exigir el rescate de nuestras universidades públicas. El jueves 1 de noviembre se instaló la mesa de diálogo para la construcción de acuerdos y soluciones con la que el gobierno pretende resolver la situación actual de la educación superior. Aunque la reunión contó con la presencia de la ministra de Educación María Victoria Angulo, todavía hay cierto escepticismo por aquellos que aseguran que el ministerio solo destinará 55.000 millones a las 61 instituciones de educación pública y por el contrario 101.000 millones se invertirán en el nuevo Serpilopaga. Donde necesitamos y exigimos que los 500.000 millones que se le dieron a la educación superior sean generados y sean dados para la base presupuestal de las instituciones públicas, institutos técnicos y tecnológicos. De acuerdo con los jóvenes, el paro no es de rectores, es de estudiantes y maestros, por lo que el presidente Iván Duque no puede desconocerlos. En la Universidad Nacional también hay jardín, está el colegio IPAR. Y pues si no funciona la universidad tampoco va a funcionar el colegio de mi hijo y mucho menos el jardín. Entonces yo considero que el Halloween de hoy es apoyando a los estudiantes de la Universidad Nacional. El pasado 31 de octubre se realizó una gran marcha zombie a nivel nacional con el objetivo de revivir la educación pública del país. Como insuficiente calificaron expertos y economistas el acuerdo al que llegó el gobierno nacional con los 32 rectores de las universidades públicas del país. El acuerdo firmado entre el presidente Iván Duque y los rectores de las universidades públicas plantea que en 2019 las transferencias de la nación a la base presupuestal de las instituciones se incrementarían en 3 puntos porcentuales por encima del IPC. Sin embargo, los economistas se preguntan cómo el gobierno cumplirá lo pactado si ya fue aprobado el presupuesto para el próximo año, y lo de las regalías tampoco lo puede garantizar porque depende del precio del barril del petróleo y de las decisiones de los gobernadores. La primera pregunta que uno tendría que hacerse al contrastar la cifra que se negoció con el Ministerio y la Presidencia para el sistema de universidades públicas es si hay por plan de desarrollo 1.9 millones, porque solo se le va a asignar 300.000 millones a todas las universidades públicas. Esos recursos van a cubrir lo que se necesitaría en el presente. Dentro de estos 4 años se van a ir acumulando más necesidades y en esa medida esos recursos van a seguir siendo insuficientes. O sea que realmente si se quisiera solucionar el problema de finanzas de las universidades públicas estatales, habría que dar esos 6 pasos que faltan y multiplicarlos por 4. El acuerdo consiste en entregarle a las 61 instituciones de educación 500.000 millones de pesos. Sin embargo, esto no resuelve las exigencias que hoy tienen en paro nacional a estudiantes y profesores, ya que ellos exigen 3,2 billones de pesos. No todos los rectores de las universidades firmaron el convenio y claramente habrá, finalmente que ver cómo se estructura ya por planes y programas el presupuesto general de la nación. Los recursos se van a dar por cuentagotas en 4 años, con una posibilidad de que se puedan prolongar a 8 años si en el plan de desarrollo se aprueban esos puntos adicionales al IPC. Para los economistas, Duque habló de la meta del IPC más 3 puntos a través de la redistribución de los 500.000 millones iniciales que se prometieron para Generación E. Sin embargo, si es así, el programa que presentó el presidente se vería recortado, a pesar de que ya prometió que 320.000 estudiantes se verían beneficiados con la política pública en los próximos 4 años, lo que representaría un nuevo fracaso como lo fue Serpilopaga. El secretario general de FECODE, el profesor Luis Edgardo Salazar, a esta hora socializa con nuestros televidentes los trabajos y actividades que viene desarrollando la federación. Buenos días, presento un saludo afectuoso y fraterno a nuestras maestras y maestros del territorio colombiano. Mi gratitud infinita a quienes posibilitaron con su voto de confianza que hoy hagamos parte del Comité Ejecutivo de FECODE. Me permito informar que continuamos en el proceso de negociación con el Gobierno Nacional en la exigencia de la expedición de los actos administrativos en curso, tales como el de llamamiento al curso de nuestros compañeros vinculados por el Decreto 1278, de igual manera la convocatoria de la Tercera Corte.
De igual manera, el decreto frente a las normales, como el decreto de bonificación pedagógica, y la solicitud de instalar con carácter urgente las mesas en las diferentes comisiones hasta alcanzar el cumplimiento total de los acuerdos. Seguimos comprometidos en impulsar y reactivar el trabajo de nuestros proyectos vitales federales institucionales, tales como el de Escuela de Territorio de Paz, el de Cualificación y Formación Sindical y el proyecto Pedagógico Educativo Alternativo PEPA. Nos corresponde dinamizar el trabajo en la construcción colectiva y posterior presentación del nuevo pliego de peticiones en el marco de la negociación colectiva. Nos hermanamos en la lucha con el movimiento universitario que libra una dura batalla hoy en defensa de la universidad pública colombiana. Continuaremos sumando fuerzas y esfuerzos en la reivindicación de los derechos de la generalidad de nuestros educadores y la defensa de la educación pública con pertinencia social, universal, administrada y financiada por el Estado. La defenderemos como un bien común y como un patrimonio de los colombianos. Seguimos sumando voluntades, confrontando incertidumbres, transformando realidades y construyendo alternativas. Mi abrazo y gratitud enorme para todas y todos ustedes. Quinto Encuentro Nacional Folclórico y Cultural Docente y terceros Juegos Deportivos Nacionales del Magisterio. Del 7 al 12 de noviembre, Bogotá, por el fortalecimiento de las raíces culturales y el bienestar docente. Convoca FECODE, Coldeportes, Ministerio de Educación Nacional y FENSECO. En medio de la crisis que vive la educación superior, aparece el informe de la Asociación Colombiana de Universidades, donde denuncia que el 47% de los estudiantes que están en pregrado desertan. Las cifras y las razones a continuación. La Asociación Colombiana de Universidades aseguró que la deserción en la educación superior ocurre con un 36% en el primer y segundo semestre académico. Por otro lado, el 30% de los estudiantes no vuelve a la institución en los últimos años al momento de presentar la tesis o el proyecto de grado. La desinformación al momento de elegir la carrera profesional, los problemas económicos y la poca inversión del gobierno en materia educativa son los motivos por los cuales los jóvenes abandonan las aulas. Es indispensable el acompañamiento familiar porque muchas veces los estudiantes escogen su carrera por segunda opción o por recomendación familiar, y es allí donde se presentan los índices de deserción más altos, porque de todas maneras los papás a veces piensan que la proyección laboral es indiscutiblemente importante para escoger la carrera, pero prácticamente es cómo el estudiante se siente y se visualiza el mismo para su proyecto de vida profesional. Para las instituciones, el gobierno debe diseñar mejores sistemas de financiamiento, ya que los actuales solo endeudan al estudiante, eliminar obstáculos financieros para acceder a la educación superior y dejar de realizar falsas promesas aseguraría una disminución en la deserción. La cantidad de personas lo suficientemente preparadas como psicólogos, orientadores en psicopedagogía, que puedan establecer programas de acompañamiento y de reconocimiento a los estudiantes ya en los grados 9, 10 y 11. Para los estudiantes, las universidades necesitan el apoyo del Ministerio de Educación para divulgar información sobre nuevos programas y el desempeño de las universidades, sobre todo las públicas. Lo que más preocupa a los jóvenes es que se menosprecie el valor de estas instituciones que, pese a los pocos recursos, buscan sacar adelante a los alumnos con una educación digna y de calidad. El déficit es que de cada 10 bachilleres que se gradúan, solamente 4 logran ingresar a un instituto de educación superior, llámese universidad privada, pública, técnico, y esos 4 solamente logran terminar 2.6, porque una cosa es otra cosa es permanecer. Hay un déficit realmente de cobertura. Una política contra la deserción y una gestión académico-administrativa tendría que considerar a las instituciones de educación superior de manera articulada e integrada con los diferentes factores, como lo son las familias, el estudiante y los docentes, todo con un solo objetivo: que el joven logre terminar sus estudios. La generación E, que llega para reemplazar el programa Ser Pilo Paga, es más de lo mismo. Poco o nada ayuda al tema de la financiación de la educación superior. Después del descalabro billonario del programa Ser Pilo Paga, donde la demanda estuvo por encima de la oferta y la privatización arrinconó a la universidad pública que Duque prometiera en campaña que la eliminaría, oh sorpresa,
Después terminó reviviéndola con este programa de excelencia. Se mantiene entonces la profundización y la desfinanciación y la competencia inequitativa. Pero el detalle posterior que aumenta las expectativas y también la preocupación es el relacionado con el anuncio del presidente de ponerle 3.6 billones a este programa. Entonces, si las universidades para completar el año y para cubrir el déficit inmediato estábamos solicitando 3.2 billones y la respuesta del gobierno era que no había recursos, ¿de dónde van a sacar 3.6 billones para darle vida a un programa como Generación E? Generación E busca financiar a 336.000 jóvenes en 4 años. Se estima que el programa costará 500.000 millones de pesos, de los cuales 100.000 financiará el componente de excelencia. En cifras, por ejemplo, el costo real promedio de un estudiante de la Universidad Nacional ronda los 10 millones de pesos. Sin embargo, el promedio de su matrícula se acerca al 1,5 millones. La Generación E pagará esta cifra, pero ojo, la universidad tendrá que cancelar el costo real. Entonces, ¿quién paga la gratuidad? La verdad, el programa asfixia aún más los insuficientes presupuestos de las universidades públicas. Primero que debería hacer el gobierno del presidente Duque es desmarcarse y derogar la ley 1911 del 2018, que es la ley de financiación contingente al ingreso. Realmente el programa Generación E incluso el mismo Serpi lo paga están incorporados dentro de esa ley que definitivamente es la política de privatización de un derecho como es la educación. La idea del mérito individual es una farsa. ¿Qué pasa entonces con los jóvenes no tan excelentes y los más pobres quedan por fuera de un derecho que debe ser gratuito? ¿Por qué no imponer un mecanismo financieramente estable que no dependa de la voluntad de los gobiernos de turno? ¿Por qué no avanzar en la universalización del derecho en condiciones dignas y no jugar con la ilusión de la descalabrada universidad pública? El profesor Miguel Ángel Pardo, secretario de Asuntos Pedagógicos y Científicos de FECODE, a esta hora le habla a los maestros y maestras que nos sintonizan. Un saludo fraternal al magisterio y a la comunidad educativa de toda Colombia. Como es de conocimiento público, desde el 3 de octubre, el nuevo Comité Ejecutivo desarrolla conversaciones sobre los siguientes temas con el Ministerio de Educación Nacional. Primero, obligado el gobierno a retirar el proyecto de ley 057, se reactivará la comisión consagrada en los acuerdos para discutir la propuesta que se debe llevar al Congreso sobre la financiación de la educación en la próxima década. Segundo, se reactivarán las demás comisiones establecidas en los acuerdos. Tercero, hemos defendido criterios garantistas en los textos de las normas, que estaremos atentos a que sean respetadas por el Ministerio de Educación y que deben estar emitiéndose en el mes de noviembre. Nos referimos primero a la convocatoria a cursos a docentes y directivos docentes de la segunda cohorte, a la convocatoria a la tercera cohorte, al fortalecimiento de las normales y al derecho a la vida de los líderes y los activistas. Cuarto, resaltamos también en la última reunión con los MEN, con el Ministerio de Educación Nacional, los acuerdos que exigen, primero, condiciones previas y dignas para una verdadera jornada única. Segundo, estabilidad a los docentes provisionales. Tercero, preescolar de 3 grados. Cuarto, relación pedagógica por el número de estudiantes atendidos. Quinto, convocatoria y respeto al carácter de las juntas y foros educativos y de los gobiernos escolares. Y finalmente, respeto a la condición y jornada laboral sin ambiguos condicionamientos a los docentes orientadores. FECODE continúa respaldando el movimiento universitario. Señor Duque, resuelva favorablemente las peticiones. Estamos en estado de alerta. Quinto Encuentro Nacional Folclórico y Cultural Docente y terceros Juegos Deportivos Nacionales del Magisterio. Del 7 al 12 de noviembre, Bogotá, por el fortalecimiento de las raíces culturales y el bienestar docente. Convoca FECODE, Coldeportes, Ministerio de Educación Nacional y FENSECOP. El Liceo Femenino Mercedes Nariño cumplió 102 años de funcionamiento. En medio de los homenajes y la celebración, estudiantes y docentes realizaron actividades culturales y recreativas. La comunidad educativa de esta institución oficial ubicada en la localidad de Rafael Uribe Uribe en Bogotá celebra durante este mes 1 siglo y 2 años desde su fundación el 5 de octubre de 1916. El Liceo Femenino Mercedes Nariño guarda en sus paredes cientos de historias en la que niñas, jóvenes y mujeres han sido formadas con un sentido de la solidaridad, la ciudadanía y la honestidad.
historia de este colegio arrastra en parte la historia de la lucha de la educación, la historia de la educación pública, la misma historia del país. Cada año la institución celebra su cumpleaños con actividades artísticas como el desfile inaugural, que cuenta con bandas marciales, presentaciones musicales y una exposición fotográfica y audiovisual. Además, se realiza el Festival de la Canción, en donde estudiantes presentan ante sus compañeras el mejor repertorio de sus artistas favoritos. Cada año celebramos el cumpleaños del colegio y se hacen actividades lúdicas, como que se deja lo académico a un lado. Los valores que nos enseñan a ser mejor mujer cada día. Un colegio de 102 años que ha formado varias generaciones de mujeres que lideran procesos en muchos ámbitos de la vida nacional. Nosotros trabajamos para formar estudiantes críticas, muy buenas ciudadanas y que sepan el valor de la educación, del trabajo en equipo. Actualmente el Liceo Mercedes Nariño cuenta con 5.500 estudiantes, tanto de primaria como de bachillerato. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación se une a esta celebración de esta institución educativa distrital que ya cumple más de un siglo al servicio de la comunidad. Con el acompañamiento de FECO en la Universidad Pedagógica se llevó a cabo el segundo Seminario Nacional de la Red Latinoamericana de Estudios sobre Trabajo Docente en Colombia. La Red Estrada organizó en Bogotá este encuentro en el que se debatieron diferentes alternativas para los docentes y el trabajo que estos realizan en las aulas. Con invitados nacionales e internacionales se realizó durante 2 días este seminario en el que se llevaron a cabo conversatorios, mesas de debate y paneles informativos. Se recogieron posibilidades de educación intercultural, no solamente internacionales, que ve un panelista de Bolivia, sino también nacionales. La apertura de este espacio nos posibilita mirar en la práctica una educación intercultural, porque somos culturas tan ricas, tan diversas, con conocimientos y saberes tan potentes, que estos procesos de encontrarnos y dialogar pues nos permite vernos ya como países con nuestras propias memorias. En el seminario los docentes compartieron sus experiencias pedagógicas de resistencia, las cuales se adelantan desde la cotidianidad escolar y desde la educación pública. En total se realizaron 3 paneles: políticas de formación de maestros y de calidad de la educación, escuela y territorio, y políticas sobre la profesión docente en Colombia. Mi presentación estuvo alrededor de las construcciones que ha hecho el Grupo de Investigación Diverser desde hace 20 años. La escuela como territorio, es decir, un espacio que afecta la subjetividad de las personas que están allí. Es un espacio académico de discusión de resultados de investigación sobre el tema del trabajo docente, que da cuenta de la centralidad del maestro en el sistema educativo. Acá se han discutido cuestiones muy importantes que hacen a la formación, a la organización de los docentes, sobre todo en esta época en donde hay una política, es decir, que viene de los organismos internacionales que tienden justamente a que haya menos docentes. He logrado convocar a las escuelas normales, a las facultades de educación, al sindicato y ONGs y que impulsan el derecho a la educación, la movilización por la educación pública. Al segundo Seminario Nacional del Trabajo Docente en Colombia asistieron investigadores, profesores universitarios, directivos docentes, maestros en ejercicio y estudiantes. El Centro de Estudios e Investigaciones Docentes de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación fue parte fundamental de este encuentro. En el primer encuentro de la Mesa Nacional de Concertación del Salario Mínimo, el presidente Duque dejó las reglas claras. La balanza estará a favor de las reformas, los empresarios y la privatización. Aunque el inicio formal de las negociaciones del salario mínimo será el 22 de noviembre, lo cierto es que la ANIF dijo ya que el incremento no puede estar por encima de los 4 puntos, lo que representa un estancamiento en el poder de consumo de los trabajadores, que sin lugar a duda es la llave para desentrabar la economía. Una regla de 3 simple que al parecer el ministro de Hacienda no comprende al decir que este es un ingreso altísimo. Aprovechando el gobierno, que él y los empleadores y sectores del movimiento sindical pueden ser una amplia mayoría en donde la voz disonante es la CUT, utilizar ese escenario para imponer toda una serie de medidas y políticas laborales supremamente graves. Hoy aproximadamente de cada 100 pesos
que se generan en la economía, los trabajadores solo reciben aproximadamente 33, el resto lo reciben las empresas, los capitalistas. Y eso afecta las dinámicas del consumo y la calidad de vida. Colombia tiene uno de los salarios mínimos más bajos de la región. Por debajo está Perú y Brasil y por encima Argentina y Chile. Esto por dar un ejemplo. Nuevamente entonces será la excusa la crisis económica jalonada por los altos niveles de corrupción los que sacrificarán a los trabajadores que sobreviven con este ingreso. Se avecinan reformas que golpearán fuertemente al sector, la tributaria y la pensional, que harán del derecho a la alimentación un lujo cuando el IVA grave todos los productos de la canasta. El tema de la formalización o de la informalidad, que es un grave problema realmente en el país, lo toman para ubicar la necesidad de que los trabajadores del país aceptemos la precariedad en el trabajo como una solución de la informalidad, para no abordar las reales causas del desempleo y la alta informalidad que hay en el país. La reforma tributaria presentada esta semana grava 70 productos más de la canasta familiar y busca poner a tributar a los colombianos de ingresos bajos y, como siempre, los empresarios y ricos de este país con exenciones y gabelas, que ahondan la brecha de inequidad y desigualdad, pero dará la pelea con los argumentos del trabajador de a pie, a quien ya no le alcanza para vivir, apenas para sobrevivir la crisis. Y antes de concluir nuestro encuentro, los invitamos a ver y a escuchar al presidente de FECODE, el profesor Nelson Alarcón. Muy buenos días, un saludo cordial y fraternal al Magisterio colombiano. El día miércoles nuevamente nos reunimos con el Gobierno Nacional, conjuntamente con el Comité Ejecutivo de FECODE, para realizar un seguimiento y revisar cada uno de los acuerdos y la implementación de los mismos. Por eso, el 30 de octubre se expidió la resolución 017-431, por la cual se convoca a la tercera cohorte de la evaluación con carácter diagnóstico formativo y a la vez expresa o establece su cronograma para el desarrollo de la misma. En segundo lugar, se concertó nuevamente con el Gobierno Nacional la expedición para la segunda semana del mes de noviembre de la convocatoria a los cursos de la segunda cohorte, que corresponden al 12% de los maestros y maestras que no superaron la evaluación con carácter diagnóstico formativo. Por eso esperamos que en los próximos días, en el desarrollo de esta segunda semana, se pueda expedir dicho decreto y se pueda a la vez publicar el listado de los compañeros y compañeras que tienen derecho a la realización del curso. Por otro lado, se reactivó la comisión de alto nivel que tiene que ver con el estudio para la modificación del Sistema General de Participaciones. Es preciso que entre los días 22 y 23 se reinstala esta comisión y que podamos avanzar en el estudio de una fórmula para presentarla al Congreso de la República y así poder conseguir mayores recursos para la educación pública en Colombia. Por último, exigimos al Gobierno Nacional que pueda concertar de una vez por todas y se llegue a feliz término una negociación frente al pliego presentado por nuestros jóvenes universitarios con los 10 puntos. Hoy se necesita una solución pronta y fortalecimiento, medidas financieras para que nuestras universidades públicas tengan un mejor desarrollo. Por eso, respaldamos a nuestros estudiantes universitarios, a nuestros docentes universitarios en esta justa lucha que hoy enfrentan. Por eso hay que buscar soluciones de fondo y ojalá que sean prontas. Feliz fin de semana para todas y todos. Recuerden nuestra cita el próximo sábado a las 7 de la mañana por Teleantioquia. Saben que pueden ubicar este espacio informativo en el canal de YouTube de FECODE. La invitación, pues, la de siempre, para que visiten nuestra página web www.fecode.edu.co. Gracias por su compañía. Nos vemos entonces el próximo sábado aquí en Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Hasta luego.